¿Qué tal, hermanos? Me da mucho gusto saludarles nuevamente por este medio, en donde hemos estado meditando y reflexionando sobre la vida, la misión, la vocación del apóstol San Pablo. La vez pasada nos quedamos en estar meditando cómo el apóstol San Pablo es un trabajador incansable, que fue trabajando primeramente, como decíamos, en sus ratos libres, sus momentos libres, luego a medio tiempo, y luego se dedicó por completo a la predicación de esta palabra. Normalmente cuando hablamos del apóstol San Pablo pensamos que es una persona muy extraordinaria, una persona que desde sus escritos nos ha dejado mucha enseñanza de cómo vivir el Evangelio. Sin embargo, lo que vamos a escuchar ahora, nos vamos a dar cuenta de esta otra realidad, la realidad que vivió el apóstol San Pablo al estar predicando el anuncio del Evangelio. El texto del tema del día de hoy es la cruz pascual de San Pablo. Voy a tomar como referencia la segunda carta a los Corintios en su capítulo 11, versículos del 23 al 31, que dice: Ministros de Cristo, voy a decir una impertinencia, más que ellos lo soy yo. Los aventajo en fatigas, en prisiones, no digamos en palizas y en las muchas veces que he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos los 39 golpes de rigor. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he naufragado. He pasado un día y una noche a la deriva en alta mar. Los viajes han sido incontables, con peligros al cruzar los ríos, peligros provenientes de asaltantes, de mis propios compatriotas, de paganos, peligros en la ciudad, en despoblado, en el mar, peligros por parte de falsos hermanos, trabajo y fatiga, a menudo noches sin dormir, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y a todo esto hay que añadir la preocupación diaria que supone la atención a todas las iglesias, porque ¿quién se debilita sin que me debilite yo? ¿Quién se encuentra en ocasión de pecar sin que un fuego interior me devore? Aunque si es necesario enorgullecerme, me enorgulleceré de mis debilidades. El Dios y Padre de Jesús, el Señor, sea bendito por siempre, sabe que no miento. Palabra de Dios. Bien, pues allí tenemos este texto en el que el apóstol nos habla de cómo él va viviendo su propio Via Crucis de Cristo en su misma carne. En la primera carta a los Corintios 4, 9, 13, les leo algunos versos solamente. Nosotros somos unos necios por Cristo, ustedes sabios en Cristo. Nosotros débiles, ustedes fuertes. Nosotros despreciados, ustedes alabados. Nos insultan y nosotros bendecimos. Nos calumnian y respondemos con bondad. El apóstol San Pablo nos habla aquí en este texto de cómo es muy importante que para sentirnos apóstoles también nosotros debemos de saber conjugar entre la exigencia y el amor, entre lo que es la severidad y la condescendencia. Esto lo vivió el apóstol San Pablo. En algunos momentos tendrá que ser muy exigente, en algunos otros tendrá que ser condescendiente. Y tenemos que ir aprendiendo también en nuestro apostolado conjugar los dos actos de cómo encontrarnos con nuestros hermanos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 12, también nos habla de esta misma cruz, de este mismo Via Crucis que él ha estado viviendo. Dice: nos acosan por todas partes, pero no estamos aplastados. Somos perseguidos, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos aniquilan. En nosotros actúa la muerte, en ustedes, en cambio, la vida. Ahí vemos cómo entonces los mensajeros del Evangelio deben de saber que sus limitaciones, sus sufrimientos, sus aparentes fracasos y en última instancia su misma muerte física van generando vida para sí
y para los demás. Debemos de darnos cuenta que en eso que aparentemente es un fracaso, es una desdicha, ahí vamos nosotros siendo promotores y generadores de esta vida nueva en Cristo Jesús. Lo tenía muy claro el apóstol San Pablo y es conveniente que también lo tengamos en cuenta nosotros en nuestra vida. Otro texto que nos habla de este Vía Crucis del apóstol San Pablo es también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 3 al 10, en donde dice: unos nos alaban, otros nos deshonran, unos nos calumnian, otros nos elogian, nos consideran impostores, aunque decimos la verdad, quieren ignorarnos, pero somos bien conocidos, estamos al borde de la muerte, pero seguimos con vida, nos tienen por tristes, pero estamos siempre alegres. Vemos ahí entonces cómo el servicio apostólico es un misterioso conjunto de luces y sombras, de sufrimientos y de alegrías, de logros y de fracasos, pero lo definitivo es la victoria sobre estas adversidades. Ahora conviene entonces, queridos hermanos, que releamos en este Vía Crucis que está viviendo el apóstol San Pablo una trayectoria que también nosotros quizá pudiéramos vivir, y lo podemos hacer desde tres claves teológicas. La primera, en donde el apóstol San Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Eso lo encontramos en 2 Corintios 12:10. La segunda, para que la vida de Cristo se manifieste en mí, cada vez que yo muero, ustedes viven. 2 Corintios 4:12. Y la tercera clave teológica es: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. 2 Timoteo 3:12. Conviene, queridos hermanos, pensar entonces en este Vía Crucis que muchas veces tendremos que ir pasando cuando nos vamos identificando con el Evangelio, con la palabra de Dios que habita en nosotros, que viene hacia nosotros, irnos preparando. Jesús mismo ya lo había dicho a sus discípulos: el que toma su cruz y me sigue, ese será mi discípulo. La cruz se va a hacer presente en nuestro apostolado. Este Vía Crucis tenemos que vivirlo constantemente, pero sabemos que el Vía Crucis no se queda solamente en la muerte, sino que el Vía Crucis tiene su realización plena y total en el momento de la resurrección. San Pablo lo vivió en su vocación, en la misión que tendría que ir cumpliendo, y esto es lo que ahora nos enseña también a nosotros. Para reflexionar entonces, podemos discernir de dónde vienen las adversidades. Puede ser de mí mismo o puede ser de los demás. ¿De dónde vienen esas adversidades que estoy pasando, que estoy viviendo en estos momentos? Intenta hacer un listado de situaciones concretas con las que se construye tu propio Vía Crucis. Así como nosotros, y sobre todo en el tiempo de la Cuaresma, vamos meditando cada una de las estaciones del Vía Crucis que tuvo que caminar Jesús, así podemos hacer quizá nosotros nuestra propia historia, nuestra propia trayectoria, cómo vamos caminando según el designio de Dios, para que podamos entonces llegar a la gloria de la resurrección. Pues queridos hermanos, que esta meditación nos vaya ayudando a todos nosotros, les ayude a ustedes, para que veamos en el Vía Crucis de la vida ordinaria, veamos que es un encuentro con Jesús, un caminar juntamente con Él y sobre todo un dar testimonio de nuestra vida cristiana. Que Dios los bendiga. Haz lo que amas o ama lo que haces.
Cuando por primera vez, con 19 años cumplidos, tuve que dar clases, me asignaron las materias de latín y de civismo. Confieso que no me entusiasmó mucho la idea de dar clases de latín, pero me puse a pensar, ¿esto cómo me puede ayudar? Desde luego, aprenderé más latín, pues el que enseña aprende 2 veces. En segundo lugar, será un reto interesante buscar mejores métodos para que los muchachos aprendan. Y en tercer lugar, me irá dando tablas para seguirme desempeñando como profesor. Descubrí con muy agradable sorpresa que lo que en un principio me pareció poco atractivo se convirtió en una especie de pasión que condicionó la mayor parte de mi actividad profesional. La frase con la que encabezo esta grabación se las escribía en el pizarrón varios años más tarde a mis alumnos de etimologías grecolatinas. Los resultados eran muy favorables, pues les invitaba a aplicarla en sus estudios. Les decía, si de todas maneras tienes que venir a la escuela, si de todas maneras tienes que demostrar que sabes en los exámenes, ¿por qué no asistes a tus clases y estudias tus materias con gusto, disfrutando del placer que produce el ir aprendiendo y descubriendo cosas y horizontes nuevos? No hay nada más positivo que entusiasmarse por lo que tenemos que hacer durante la mayor parte de las horas de nuestros días, el trabajo, el estudio o la investigación. Si logramos que lo que tenemos que hacer nos apasione, lograremos simultáneamente muchísimas cosas más. Me desgastaré menos, seré más creativo, no me amargaré, superaré las dificultades más fácilmente, atraeré con mayor probabilidad las promociones o el crecimiento de mi empresa si la tengo. En una palabra, seré más feliz, pues las 8 horas de trabajo, que es una tercera parte del día, las viviré contento, entusiasmado y mucho más satisfecho con el producto de mi trabajo. En ocasiones, hay que decirlo, el trabajo es pesado, agotador y hasta desagradable. Muchos no olvidan la frase del Génesis que dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Génesis 3:19. En el caso de que el trabajo sea pesado, no tendremos la capacidad de encontrar las razones por las cuales podemos hacerlo no solo más llevadero, sino aún santificador. En el video que se grabó para el mes de diciembre de 2013, hablamos de los motivos por los que puedes lograr que tu trabajo sea valioso ante ti mismo, ante tu familia, ante la sociedad y ante tu Padre Dios. La beata Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz en 1979, nos dice con respecto al trabajo: lo que importa es cuánto amor, sinceridad y fe ponemos en lo que realizamos. Y San José María Escrivá nos dice en el valiosísimo pequeño gran libro intitulado Camino: pon un motivo sobrenatural a tu ordinaria labor profesional y habrás santificado tu trabajo. Número 359. ¿Por qué no hacer un esfuerzo para buscar todas las ventajas que nos produce el trabajo que hacemos? Con él vamos descubriendo lo que tenemos por dentro. Él nos va mostrando nuestras cualidades y deficiencias. Con él sustentamos nuestra familia y satisfacemos las necesidades de alimentación, vestido, transporte y diversión. Con él aportamos nuestro granito, no digo de arena, sino de trigo, a la construcción de nuestra sociedad. Con él contribuimos al progreso del país
y con él ayudamos a que el reino de Dios se siga extendiendo. Qué importante es aprender a amar nuestro trabajo. Esto no es una invitación a caer en el conformismo. Es lícito buscar la superación, pedir incrementos en nuestra paga, buscar el crecimiento de la empresa y hasta exigir la justicia cuando se nos brinda la retribución no adecuada. Si hemos amado nuestro trabajo, lo hemos desempeñado con responsabilidad, tendremos más argumentos para demandar un mejor salario. No hay como decir, me gusta mi trabajo, en mi caso fue dar clases, y hasta me pagan por hacerlo. Si amas lo que haces, vas de gane. El trabajo casi no es trabajo cuando lo hacemos con gusto. Si no te gusta tu trabajo, pregúntate cuáles son tus aspiraciones más profundas y sin abandonar lo que haces ahora, busca trabajar en aquello que tiene tus verdaderas aspiraciones. Dicen que no hay que soltarse de un trapecio mientras no tengamos la probabilidad de podernos sujetar en otro, y que es más fácil encontrar un nuevo trabajo desde el que se tiene actualmente. Finalizo con algunas frases. La de Victor Pochet, gran médico y cirujano francés, quien aportó numerosas innovaciones técnicas a la cirugía. Él dijo: el trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. Y otra reflexión que dice: los frutos de un trabajo con amor, entre otras cosas, son la prosperidad material y espiritual. No lo olvides, tenlo presente. Haz lo que amas o ama lo que haces.
muchas gracias por esa bienvenida y un feliz día para todos. Qué bueno que estemos aquí compartiendo este octavo encuentro de laicos alrededor de un tema tan bello como la responsabilidad social. Yo no sé si voy a hacer las cosas bien, así que si salen mal, discúlpenme, ¿no? La cuestión es que ayer sufrí un ataque de pánico a una hora en que ya no había nada que hacer con el ataque de pánico. Y es que durante días en mi programador, y gracias a todas las gestiones que había hecho mi secretaria, que es el ángel que Dios me puso para cuidarme en estos años, el tema que yo había preparado se llamaba la identidad del joven con responsabilidad social. Cuando ayer veo la programación, me entregan un folleto de la programación, pero ya para qué, ya salía para el aeropuerto, ya no había nada que hacer, y era que tenía que hablar de las nuevas identidades generacionales. No, dije, ya, me morí. Entonces me la jugué a lo siguiente: o invento algo nuevo en el avión o les digo lo que preparé. Y les voy a decir lo que preparé porque me parece que es hasta bonito. Entonces pero perfecto, pueden expresar sus quejas y cómo llaman a este descerebrado a hablar en semejante encuentro tan importante. Hay una historia que relata Anthony de Mello en uno de sus libros que a mí me parece muy bella y con la cual quiero comenzar. Un hombre iba caminando por la calle cuando vio a una niñita aterida de frío, tiritando dentro de su ligero vestidito. Sintió ira, sintió rabia, dirigió su mirada al cielo y le dijo a Dios: dime, ¿qué has hecho para solucionar todo esto? Y cuéntame que Dios le contestó: que qué he hecho, te hice a ti. Existe en la Biblia un paralelo entre dos hombres, dos formas de comprender la humanidad. La primera forma está representada en Caín. Es el hombre que no quiere responder por su hermano asesinado, a pesar de ser él el asesino. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?, le responde Caín a Dios cuando Dios lo interpela. Y de esa manera rehúye su responsabilidad. La segunda forma está representada en Jesús. Es el hombre que responde por todos los hombres y asume todas las consecuencias de tener que responder, aun a pesar de no ser él el culpable, sino, por el contrario, la víctima. Él es el asesinado y responde en favor de todos, incluso en nombre de los mismos asesinos. Estas dos posturas, la cainita y la jesucrística, trazan la encrucijada del ser humano. El ser humano se plantea entre ser hijo de Caín y no responder, o ser seguidor de Jesucristo y responder. El ser humano es la única criatura que conocemos que tiene la capacidad de hacerse responsable, es decir, de asumir una responsabilidad personal o colectiva ante un hecho, un acto, un suceso, una realidad o un devenir. Ni el volcán más violento, ni el huracán más destructivo, ni el meteoro que golpeando el planeta podría acabar con él, son responsables de lo que causan o de lo que desencadenan. Todas las criaturas del cosmos, excepto el ser humano, no pueden responder por lo que hacen o dejan de hacer. Ser humanos es, por ende, ser responsables. Es una característica de nuestra humanidad. Lo impresionante es que aún siendo responsables,
tenemos la facultad de elegir no ser responsables y actuar, vivir, decidir, realizar, desencadenar acontecimientos como si no tuviéramos que responder jamás por ello. La responsabilidad es una cualidad, un valor que define nuestra humanidad, pero es al mismo tiempo una opción que es necesario atreverse a elegir. Es parte de nosotros, de nuestra condición humana, de nuestro mismo ser, seres humanos, el hecho de responder. Pero es necesario que elijamos el responder. Si no lo elegimos, es una facultad rechazada, una cualidad desusada. Por el hecho de ser seres humanos, somos responsables, pero para ser auténticamente humanos, es necesario decidir hacernos responsables, elegir asumir las consecuencias de la responsabilidad. Y esa es la parte complicada del asunto. Porque en últimas, elegir ser responsables es elegir una calidad de humanidad. Y aunque vivimos en un mundo que habla tan fácilmente de la calidad, y donde pareciera que la gente está muy comprometida con la calidad, y las empresas hacen procesos de certificación de calidad, y le ponen a ciertos productos un sello de calidad, y te dicen que la universidad se certificó en calidad y que el programa de licenciatura de tal carrera tiene acreditación de calidad, aunque pareciera que el mundo está deseoso de la calidad, lo cierto es que la calidad humana y la calidad de responder no necesariamente son fáciles, son todo un desafío. Y el hecho de que sea todo un desafío es lo que hace que, aunque tenemos dentro de nuestro ser y de nuestra esencia el responder, hacemos muchas veces todo lo posible para no hacerlo. ¿Acaso somos nosotros los guardianes de nuestros hermanos? ¿Acaso soy yo el responsable de lo que sucede? Tengo que cuidar el mundo, tengo que cuidarlo todo. Y entonces fácilmente se hace mutis por el foro, se va uno por la puerta del fondo sin tener que responder, porque aquello de responder supone elegir una manera de vivir la vida. Y esa manera de vivir la vida, paradójicamente, cuesta la vida. Lo que les voy a presentar en esta tarde, muchachos, tiene 3 momentos. El primer momento les voy a plantear lo siguiente. Voy a hacerlo en 3 preguntas, y las 3 preguntas son estas. Primera, ¿ser responsables de qué? Porque se habla muy fácilmente de la responsabilidad, y sobre todo hoy en día estamos hablando de responsabilidad social, y eso normalmente suele estar circunscrito a una proyección en prestar un servicio social, una ayuda a realidades difíciles que nos plantea la sociedad, y suele tener otro correlato, y ese otro correlato es la parte ecológica, ambiental, ser responsables del mundo en el que nosotros vivimos. Pero ¿se puede ser responsable de algo más? Por eso comienzo con la primera pregunta que voy a plantear: es ¿ser responsables de qué? La segunda pregunta es: ¿cuáles son los mecanismos, las estrategias y los métodos que usamos para no ser responsables? Si ustedes se fijan en lo que planteaban la mayoría de los grupos, había una gran preocupación de fondo, y esa gran preocupación de fondo eran los jóvenes. De hecho, mi tema tiene que ver con los jóvenes. Y esa preocupación por los jóvenes llevaba a planteamientos como estos: hay que recuperar valores y volverlos a enseñar a los jóvenes. Hay que dar educación con unos valores profundos, humanísticos a los jóvenes. Hay que recuperar las escuelas de padres para capacitar a los padres de manera que los valores que hubo o aparentemente había en otra época los podamos llevar a los jóvenes, y que estos jóvenes sean unos jóvenes diferentes. Nos preocupan los jóvenes porque los jóvenes pareciera que están en otra cosa.
Nos preocupan los jóvenes porque a la hora en que nosotros tenemos un encuentro de laicos, pues los jóvenes no vinieron a la cita. Los jóvenes deben estar en otras cosas. ¿Dónde estarán? ¿Recuperándose del antro de anoche? ¿Estarán estudiando? ¿Sí estudiarán un sábado en la mañana esta generación? Bueno, no sé. A lo mejor, vete tú a saber. Puede haber alguno que estudie. Otros estarán reunidos con sus amigos y muchísimos metidos en Facebook, y no debe haber una foto de nosotros ahí, pero tranquilo, los videos saldrán en la página del Indosó y nos veremos nosotros todos ya con cierta mayoría de edad. I'm sorry, los jóvenes no estaban. ¿Y saben una dificultad que tienen los jóvenes? Que es que los jóvenes son maravillosos, inteligentes, talentosos, geniales, pero les cuesta responder. Y les cuesta responder porque viven en una sociedad y en un mundo que les ha enseñado a no responder y que les ha dicho que lo adecuado, la humanidad deseable, la apetitosa, la gustosa, aquella que permite gozar la vida, es justamente la que no responde. Ayer cuando iba del aeropuerto al lugar donde tenía un compromiso anoche aquí en DF, me llamaba la atención una propaganda de Renault. Es una de las propagandas más imbéciles que yo he escuchado en la vida, pero como es de una marca de carros francesa, debe ser muy exquisita. La propaganda decía lo siguiente: no importa a dónde te diriges, disfruta el camino con Renault. Ah, qué bien, podemos ir para el infierno, pero el camino lo vamos a disfrutar maravillosamente. Miren esa soberana estupidez. Es que deberían llevar a la prisión por ignorante al que escribió el eslogan. Pero no, a la gente le entra, le suena eso de tener misiones, propósitos, objetivos, que la vida sea para algo. Eso es demasiado duro, eso es pesado. Mejor relájate, disfruta el instante, gózate el momento con Renault y te va maravillosamente bien. Y la tercera pregunta es: ¿y entonces cómo es la humanidad que tiene capacidad de responder? ¿Cuáles son las características de esa humanidad? Si hemos hablado de educar a los jóvenes en valores, entonces yo les voy a plantear, voy a hacerles una pequeña afirmación. Y esa pequeña afirmación es: no, chicos, no se trata de enseñar valores, se trata de enseñar una forma de ser hombres, otro paradigma de humanidad. Los niños están viviendo la humanidad que no es, les están enseñando a Caín, y necesitamos mostrarles a Jesús. Primero, ¿de qué somos responsables? Aunque pareciera evidente, es necesario tomar conciencia de que la responsabilidad es una realidad pluridimensional, es decir, un montón de dimensiones. Es normal circunscribir la responsabilidad a lo penal o pecaminoso. Eso explica por qué quien no se siente ni delincuente ni pecador no tiende a sentirse responsable. Es la crisis de Cuaresma de la viejita piadosa. Toda viejita piadosa tiene una crisis en Cuaresma, y es que llega a confesarse: Padre, no sé de qué confesarme. Y si uno la deja hablar, arranca más bien con los pecados de los demás. Tengo un hijo que nunca va a misa, mi esposo tiene otra, tengo una vecina muy chismosa, y se confiesan, pero ella no, porque ella no ha matado a nadie, no ha robado nada. Al final termina en que un día se consintió una charla un poco infamante sobre alguna conocida tía, pero que además se lo merece porque es una desgraciada. Esa es la crisis de la falta de responsabilidad. Cuando uno no se siente ni pecador ni delincuente, entonces parece ser que yo no tengo que responder. Sin embargo, la responsabilidad es algo más holístico, es decir, más totalizante, más global que lo meramente moral o penal. Como mínimo, respondemos por lo siguiente:
les voy a plantear 5 realidades por las que hay que responder. En primer lugar, respondemos por nosotros mismos. La propia vida, la propia persona, el propio ser, con todas sus dimensiones, potencialidades y capacidades, con su cuerpo, con su corazón, con su mente, con su espíritu, exige una responsabilidad. Tarde o temprano la vida te hará una pregunta: ¿qué hiciste contigo mismo? Esta semana estaba yo reunido con un grupo de chicos de prepa y les estaba hablando de un tema muy difícil de hablar. Ese tema es el santo temor de Dios. Eso suena medieval, pero es bellísimo el tema. Y al hablarles del santo temor de Dios, les decía yo que un elemento del santo temor de Dios es el siguiente. Les decía a ellos: imagínense que ustedes ahora llegan a casa y mamá está cargando al bebé, al niño pequeño de la casa que tiene un mes de nacido. Lo tiene en brazos. Y como necesita lavarse las manos para prepararle la mamila, para prepararle el biberón, te lo entrega a ti y te lo dice que no lo vayas a dejar caer. Y yo les veía la cara a esos muchachos de 16 y 17 años, imaginándose cargando un niño de un mes de nacido, ellos con esas manotas gigantescas con las que están acostumbrados a cosas tan fuertes, cargando a alguien tan delicado. Y yo les decía que eso que tenían en las manos era maravilloso, bello, resplandeciente, dulce, perfecto, inocente, inofensivo, lleno de potencialidades, hermosísimo, que ellos mismos veían ese rostro de ese bebé y veían la hermosura misma de Dios. Y luego les preguntaba: ¿lo dejarían caer? ¿No es cierto que harían todo lo posible para evitarle incluso el llanto? Que si fuera a empezar a lamentarse, lo moverían un poco en una dirección u otra con tal de calmarlo. Luego le señalaba: ese niño eres tú. ¿Qué has hecho con él? Cuando tú llegaste al mundo te entregaron un bebé precioso en tus manos. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está? ¿Qué queda de su inocencia, de sus valores, de su genialidad, de su dulzura, de su luz? Segundo, respondemos por nuestros actos. Lo que hacemos tiene consecuencias. Nuestras decisiones afectan todo lo que nos rodea. Ortega y Gasset definía al ser humano diciendo: yo soy yo y mis circunstancias. Pues bien, los actos que se desencadenan por nuestras decisiones afectan no solamente lo que somos, sino las circunstancias que rodean lo que somos. ¿Qué hemos hecho cuando hemos hecho lo que hemos hecho? Tarde o temprano la vida nos lo preguntará. Los actos de los seres humanos no son inocentes. Nuestros actos afectan no solo nuestra vida. A la gente le encanta decir: ¿sabes qué? Es mi vida, es mi problema, mentiras, es nuestra vida y es problema de todos. Nunca es del todo cierto que lo que haces tú solo te afecta a ti. Tercero, respondemos por los demás. A pesar del individualismo de nuestra sociedad neoliberal, lo cierto es que nos afectamos continuamente los unos a los otros. Cada ser humano es un guijarro lanzado sobre la superficie de un lago, y ese lago se agita con unas ondas y se estremece y se mueve en ondas circuncéntricas, porque la vida de cada uno afecta siempre las demás vidas. Somos causantes de dichas o tristezas, de enojos o consuelos, de compañías o ausencias, de angustias o esperanzas, de deseos de vivir o de deseos de no vivir. Nunca somos irrelevantes para los otros, aunque pretendamos serlo. ¿Qué hemos hecho por los demás?
¿Qué hemos hecho con los demás? ¿Qué hemos hecho para los demás? Esa es una pregunta de responsabilidad que la vida también nos plantea. En cuarto lugar, respondemos por el mundo. Durante mucho tiempo, la humanidad vivió sufriendo el mundo, adaptándose al mundo, buscando fuerzas divinas o demoníacas que nos protegieran o nos ayudaran frente a las grandes potencias de la naturaleza. Pero ahora hemos comprendido que tenemos la capacidad no solo de controlar nuestro mundo, sino de destruirlo. Nuestra ciencia, nuestra tecnología y nuestro uso depredador han puesto en serio riesgo al mundo en que vivimos. Bosques, selvas, mares, montañas, lagos, ríos, especies animales y vegetales, todo lo que vivía gracias a un maravilloso equilibrio natural está siendo gravísimamente desequilibrado por nosotros. De hecho, estamos usando los recursos de 1,6 planetas. A ese ritmo podría no haber un planeta para heredar a nuestros descendientes. ¿Qué estamos haciendo con nuestro mundo? Nos pregunta la vida. Y en quinto lugar, respondemos por Dios. Sí, en la fe cristiana, Dios no es una potencia impersonal, no es un poder o energía primordial, ni siquiera, a pesar de la filosofía medieval, Dios es simplemente una causa encausada o un motor inmóvil o un ser necesario. Dios es amor, y es amor personal, amor que se identifica con el amado, y justamente por ello ese amor es solidaridad y compenetración con quienes somos nosotros, con todos los otros y con la misma creación. Por eso mi propio dolor, el dolor de los demás y el mismo dolor del cosmos, la creación que sufre con dolores de parto, que decía San Pablo, son el dolor de Dios. La visión le responde a Saulo de Tarso: yo soy Jesús a quien tú persigues, porque todo perseguido es el mismo Cristo. Y Mateo 25 afirma: lo que hiciste con uno de estos, los más pequeños, conmigo mismo lo hiciste. Porque en cada hambriento Dios tiene hambre, en cada sediento Dios tiene sed, en cada desnudo está muriéndose de frío, y en cada rechazado se siente infinitamente abandonado. Por lo tanto, la vida nos pregunta: ¿qué le has hecho al mismo Dios? Segunda pregunta: ¿cómo solemos evadir la responsabilidad? Porque hay mucho por lo que hay que responder, pero sin embargo el ser humano se las ingenia para no tener que responder ni por sí mismo, ni por sus actos, ni por los demás, ni por el mundo, ni siquiera por Dios. No es fácil ser responsables, entendamos eso. La responsabilidad es fácil de decirla, pero es tremendamente difícil. Nos pasa constantemente en nuestra misma vida personal. Nosotros podemos hablar de la gran responsabilidad que hay hacia la sociedad, o hacia los pobres, o hacia los que sufren. Pero ahí en tu casa, con tu propio hijo, tu propia hija o tu propio hermano, tienes momentos de irresponsabilidad. Algún día llega tu hija y te dice: mamá, es que tú nunca estás conmigo, tú nunca me escuchas. Hombre, te acaba de llamar a la puerta y te acaba de recordar que hay algo de lo que no te habías dado cuenta, de la soledad de tu hija. ¿Cuántas veces nos sucede al revés? ¿Cuántas veces con frases, ausencias, nuestros hijos nos causan dolor y no se dan cuenta, no lo ven, son irresponsables? Hay mucho dolor irresponsable al interior de una familia. Hay mucho dolor del que nadie se responsabiliza. Hay lágrimas, hay soledades, hay angustias, hay incomprensiones, hay sentimientos muchas veces incluso de no sentirme querido, o al menos no suficientemente querido. Y es que la responsabilidad no es fácil. Miren, por ejemplo,
Edipo Rey era el hombre más dichoso. El hombre dichoso que había vencido a la terrible esfinge que asolaba a Tebas. Pero cae en la desesperación y se saca los ojos cuando toma conciencia de que él es el responsable del cumplimiento del terrible oráculo, haber matado a su propio padre y haberse unido en matrimonio con su propia madre. La responsabilidad lo ciega, lo aturde, lo hunde en la tragedia. Por eso, porque ser responsable y hacerse responsable es agobiante, es por lo que buscamos diversas maneras de evadir la responsabilidad. Yo no sé si les voy a decir todas, ustedes pueden ser más creativos que yo e imaginarse otras maneras de evadir la responsabilidad, pero a mí se me ocurrieron estas. Primera manera de evadir la responsabilidad: la insensibilidad. No sentir responsabilidad, ¿gracias a qué? A que no se siente nada. Y si uno no siente nada, no puede sentirse responsable. Es no sentir. No me siento afectado ni por el dolor del mundo, ni el dolor del otro, ni el dolor de los pobres, ni el dolor de las mujeres maltratadas, ni el dolor de mi padre, ni el dolor de mi madre, ni el de mi hijo, ni el de mi hija, ni nada. Sencillamente uno se insensibiliza. Y es mejor, la insensibilidad es muy buena, porque el que es insensible aparentemente no sufre. Hoy en día, ¿saben por qué muchos jóvenes, no todos ni la mayoría, nunca se pueden hacer ese tipo de afirmaciones, pero ¿saben por qué muchos jóvenes hoy prefieren la promiscuidad sexual que las relaciones amorosas? Simple, porque el sexo no hace sufrir, el amor sí. El amor tiene celos, miradas, silencios. ¿Qué te pasa? No, nada, después hablamos. En cambio, el sexo es ñanga y se acabó, a lo que vinimos. Y no hay más problema. Eso es una tendencia que en Estados Unidos, donde le ponen nombre interesante a todo para que parezca que se hizo una investigación, en Estados Unidos le pusieron como nombre cool sex, el sexo frío. Usted vive experiencias sin comprometer los sentimientos. De esa manera no sufre, de esa manera no responde. Segundo, la indiferencia. Asumir que no nos corresponde a nosotros responder. Se ve el problema, pero a mí no me afecta, no es mi problema. Por mí, se pueden caer todos los migrantes que quieran de la bestia. ¿Quién los manda a subirse en ese tren? ¿Qué les pasa no sé qué a unas mujeres en Juárez? ¿Quién las manda a vivir en Juárez? Yo vivo en Puebla o en Veracruz y no tengo de problema. ¿Que maltratan niños? Porque se dejan. Es uno aislarse. No hay nada más aberrante que la indiferencia. La gente cree que lo contrario al amor es el odio. Lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es la indiferencia. Hasta una vieja canción lo decía. ¿Se acuerdan? Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Tercera forma de evasión: la proyección en responsables externos. ¿Quién tiene que responder? El gobierno, las multinacionales, el mercado, los gringos, los chinos, los ricos, el pobre, el vecino y claro, el perfecto, al que siempre se le echa la culpa, Dios. Que respondan los demás, pero yo no. La bronca es con ellos. Cuarta, la simulación. Aparentar que se responde sin realmente responder, solo por guardar las apariencias, como perfecta y estudiada obra de teatro, con la piedad del devoto que asume una postura hierática, pero realmente no es coherente ni consecuente con lo que pretende vivir. La simulación sucede mucho en las instituciones. Son instituciones que tienen cara de que responden, pero no responden.
A veces ustedes llegan a unas instituciones donde desde la entrada, aquí se viven valores humanos. Hable con la gente, pregunte, a ver si los valores humanos sí realmente es lo que mueve la vida todos los días. A ver si la gente cuando ha tenido problemas se ha sentido escuchada. A ver si la persona a la que se le murió un familiar le dieron permiso de faltar un día sin reducirle el salario por eso. Y entonces se cree el cartelito. Pero yo casi nunca me creo el cartelito de la entrada, ni el sticker ese que dice, somos una empresa super guay. Conocerla primero. Hay mucha simulación y conseguir un sticker es muy fácil. Esta es muy buena, nos fascina en Latinoamérica. La excepcionalidad. Considerar que no para los demás, porque a los demás sí se les debe exigir que respondan, pero para mí existen buenas razones para hacer una excepción en mi caso. El latinoamericano promedio quiere que hagan una excepción con él. Por ejemplo, había inscripciones para el 8º encuentro de laicos hasta el día 29 a las 2 de la tarde. Les garantizo que llegó alguien el 30 a las 8 de la mañana diciendo que lo escribieran, pero además se puso himno. Y que por qué no, que él ha trabajado más que cualquiera. El latinoamericano promedio cree que él se merece una excepción. Y por lo tanto, la excepción es que respondan otros, yo no respondo, yo no soy responsable. La postergación, muy útil. Dejar para después la responsabilidad, para cuando sea más cómodo, para cuando haya más presupuesto, para cuando tenga menos dificultades, para cuando el grupo crezca más, para cuando tengamos más donadores, para cuando las cosas vayan mejor, para cuando yo ya no tenga tantos compromisos. El autoengaño, convencernos con buena conciencia de que no somos responsables de lo que sí somos responsables y de que la magnitud de nuestra responsabilidad no está. Entonces al ser humano le fascina convencerse de que no es responsable de lo que sí es responsable y juega a que no es responsable de lo que sí es responsable. Pasa mucho en las relaciones entre chicos. Hombre, hay una chica del salón que está deprimida por el acoso que sufre por parte de las demás chicas. Ay, nosotros no fuimos. Yo solo le escribí una vez en el Face que era una bruja, pero eso no es para tanto. La tendencia demandante, esta es muy buena. Asumir que se tiene derecho a que los demás respondan por lo que nos afecta a nosotros, sin nosotros tener que asumir el deber de responder por lo nuestro que afecta a los demás. Si lo dije muy rápido y sonó como a trabalenguas, se los aclaro. Al ser humano le fascina que se cumplan sus derechos sin tener que cumplir sus deberes. Yo tengo derecho a que ustedes me respondan, pero yo no tengo el deber de tenerles que responder. El individualismo. Responder únicamente por lo que directamente afecta mis intereses particulares, y desimportarme de lo que implica una responsabilidad más amplia, la que afecta a los demás, la que afecta al mundo. Yo respondo por lo mío y me quedo en el mundo de lo mío. La falta de conciencia. Vivir sin tomar conciencia de aquello acerca de lo cual hay que asumir una actitud responsable. Se vive lo que se vive, se hace lo que se hace, se dice lo que se dice, pero no se es consciente de las implicaciones de ello. Un día había terminado yo de celebrar la misa y estaba en misa uno de los niños que se estaba preparando para la primera comunión y me dijo al terminar la misa: padre, ¿puedo hablar contigo? Claro que sí, mi amor, ¿qué te pasa? Y me dice el niño: es que yo quiero hacer algo, pero no sé si sea malo. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres hacer? Es que me quiero matar. Ay, ¿por qué? Porque yo quiero mucho a mi mamá y mi mamá dice que ella es muy infeliz por mi culpa y por eso yo me quiero matar para que mi mamá sea feliz. ¿Cuántas veces delante de ese niño, esa señora, me imagino que en un momento de estrés, de angustia, de rabia,
A lo mejor el pobre muchachito está enrazado en demonio de Tasmania y es muy tranquilito al final de misa, pero vete tú a saber, a lo mejor a las 8 de la noche en casa está activado, yo no lo sé. Pero ¿cuántas veces esa mujer ha dicho: estoy cansada de ti, me vas a matar a disgustos? Benjamín, no sé qué hacer contigo. ¿Cuántas frases decimos delante de los demás y no tomamos conciencia del daño que pueden hacer nuestras palabras? Mami, te odio, arruinaste mi vida. No hay discusión con un adolescente que no termine en algo como eso. ¿Y tienen conciencia de cuánto daño hace una frase? ¿Tenemos conciencia de cuánto daño hace una mirada de desprecio? ¿Tomamos conciencia de cuánto daño hace una ausencia? Al terminar ahora la lectura de las propuestas de los grupos, una de las cosas que se reclamaba era que los pastores estuvieran presentes. ¿Tomamos conciencia de los pastores del dolor que las ovejas causan nuestra ausencia? ¿O somos inconscientes? Y por último, la ausencia de sentido trascendente. No tener sentido del otro, sencillamente. Y en particular del absolutamente otro que es Dios. Esta humanidad neoliberal de hoy en día, que ni siquiera se toma la molestia de ser atea, porque para ser atea tendría que ser culta. Esta humanidad de hoy ha sacado a Dios del mundo, de las escuelas, de la sociedad, de las universidades, de los medios de comunicación, porque Dios es incómodo. Dios te recuerda que existe el otro. Dios te recuerda que sufre el que sufre. Dios te recuerda al pobre y al mundo y a la naturaleza. Y te recuerda que tienes una inocencia dentro de ti para defender y para salvar. Y como el que habla por el hombre estorba, entonces lo que hemos hecho es acallar al que habla en nombre del hombre. Es Dios quien revela la importancia de responder. No se responde porque algo nos afecte a nosotros mismos, sino porque algo afecta a los demás. Uno no responde porque algo me afectó, uno responde porque afectó a los demás, porque afectó a la sociedad o porque afectó al mundo, aunque no me afecte a mí. La responsabilidad supone el descubrimiento de la alteridad, y sin alteridad, es decir, sin sentido del otro y sin trascendencia, no pasa de ser una respuesta articulada alrededor del yo. La persona se quedará girando alrededor de sí misma y solo responderá cuando las cosas le afecten en sí mismo. Tercero, entonces, ¿cuál es el tipo de hombre que es responsable? ¿Cómo debería ser un joven? ¿A qué está llamado a ser un joven para ser responsable? Y a esta parte la he llamado yo la humanidad responsable, la humanidad de Jesucristo. Ecce homo, he ahí al hombre. Existe en la narración de la Pasión según San Juan una afirmación impresionante, la de que el hombre se ve, se identifica, se descubre en su auténtico y más completo rostro en ese Jesús aparentemente vencido pero glorioso que se presenta después de la flagelación, coronado de espinas y cargado con un manto de color rojo. Ahí, en él, vemos el rostro del hombre. Vemos nuestro propio rostro en la forma como debería ser si nuestro rostro fuera realmente el rostro del ser humano, del hombre verdadero, de la mujer auténtica. Como decíamos al comienzo, Jesucristo señala el tipo de humanidad que asume con todas las consecuencias la responsabilidad. Esa responsabilidad que constituye el secreto mismo de lo que significa ser seres humanos. Tal vez no solemos sacar todas las consecuencias que implica la doble naturaleza divina y humana de nuestro Señor Jesucristo y afirmada por la fe. Tomada en serio y con todas sus implicaciones,
La doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo supone que el verdadero rostro de Dios se ve en Cristo, pero también el verdadero rostro del ser humano, del hombre, se ve en Cristo. No es que Cristo se asemeje a un ser humano. Cuando decimos que Cristo es hombre, solemos pensar que Cristo se parece a nosotros, como si el modelo de humanidad fuéramos nosotros. Y hasta a veces, con la mejor intención del mundo, les enseñamos a los niños en la catequesis que Cristo era humano como nosotros, comía como nosotros, dormía como nosotros, tenía mamá como nosotros, una familia como nosotros. Nosotros no somos el paradigma de la humanidad. Más bien es al revés. Es Él el que es la humanidad auténtica. Es Él el hombre nuevo. Y es Él en quien nosotros nos reconocemos. Nosotros también comemos como Él comía. Y también amamos. Ojalá llegáramos a amar como Él amaba. Y nosotros quisiéramos ser como Él era, con la fuerza de su gracia. Sería muy difícil presentar toda la maravilla que supone la hermosa humanidad de Jesucristo. Eso lo dejamos para un curso de antropología teológica. Pero para el efecto de nuestra reflexión de hoy, podríamos sintetizar en las siguientes características. Voy a señalar las características que, leyendo en Jesucristo, deberíamos tener nosotros, y valdría la pena que enseñáramos a nuestros niños y jóvenes. Primera característica: el Hijo. La esencia de Jesús es su absoluta referencia al Padre. Jesús es el Hijo porque es obediente y porque hace siempre lo que agrada al Padre. Jesucristo nos propone una humanidad que a nosotros, a los seres humanos, nos resulta indeseable, pues nosotros hacemos grandes esfuerzos por quedar huérfanos cada vez más pronto. Nos fascina destruir al Padre, romper los lazos con el Padre, conquistar nuestra independencia y no plantearnos la obediencia como valor. ¿Nos confesamos de ser desobedientes? Los únicos que se confiesan de ser desobedientes son los niños pequeños. Y cada vez se confiesan menos de eso. Porque cada vez se vuelven grandes más rápido. Porque uno no ve la hora de romper las amarras con la casa. Porque uno quiere demostrar que ya uno es grande. Y no necesito a papá y no necesito a mamá. Intenten enseñarle a conducir automóvil a sus hijos. Y verán que cuando se suban al coche, el hijo o la hija te dirá: yo sé, no me diga, ay mami, no te estreses. Papá, yo soy capaz, no sé meter los cambios. Nunca lo necesitan. Hemos hecho un mundo donde el padre, a partir de los 9 o 10 o 11 años, pareciera que empieza a estorbar. Y sin embargo, nuestra fe está hecha por un hombre que se referenció constantemente al Padre. El Hijo no hace nada por sí mismo. Todo lo que hace se lo ha visto hacer al Padre, porque Él hace todo lo que agrada al Padre, porque mi alimento es hacer la voluntad del Padre. A nosotros, rebeldes, subversivos, que nos fascina romper amarras, que creemos que nuestra más grande conquista es la independencia, irnos a vivir solos, sin nadie que nos moleste la vida, sin nadie que nos vigile, nos mande o nos ordene. ¿Cómo entra la obediencia en la mentalidad de un chico libertario del siglo XXI? Y sin embargo, la esencia de la humanidad de Cristo es su condición de hijo obediente que hace lo que el Padre hace. Y el Padre, que es el absoluto inocente, es el que responde. ¿Sabían que responder es realizar un acto divino? Porque el gran respondedor, perdónenme la palabra, el gran responsable, el que se vuelve experto en responder, el respondedor es Dios.
El Padre es el absoluto inocente, el que responde, el que jamás se desentiende de nada ni de nadie, y lo hace con completo olvido de sí mismo, por la desnuda resolución de responder por todo y por todos. Para tener responsabilidad es necesario ser como el Padre y por ende ser verdaderamente hijos. El hijo no responde cuando le conviene o cuando le interesa o cuando le afecta, sino que como hace lo que el Padre hace, no se desinteresa de nada ni de nadie y responde por todo y por todos. Responder es un acto profundamente humano, porque es en esencia un acto maravillosamente divino. Segundo, el enviado. Jesús es el enviado, el Pais Yahvé, el que asume su vida como siervo que Dios envía a cumplir una misión. Una misión, recuerdan que la misión es importante, aunque te digan en una propaganda de radio que no importa para dónde vamos. Jesús es el hombre con vocación, el hombre que su humanidad consiste justamente en tener vocación. Su vida es la misión, su vida es el reino de Dios y ningún otro interés que el reino, que su misión, que su vocación le mueve. Cada vez planteamos más una humanidad liberada del sentido misional y vocacional. Pareciera que el propósito de la vida es simplemente el bienestar, la diversión, el entretenimiento, pasarla bien y a gusto, eso que superficialmente se define como ser felices. ¿Saben cuál era el objetivo, el propósito de un padre de familia de la década del 60? Ustedes pregúntenle a una mamá modelo 1968, la que yo tuve, por ejemplo, doña Amparo, ¿cuál es el objetivo suyo en la vida con su hijo? ¿Qué es lo que usted se propone con su hijo? Y mi mamá les hubiera respondido: educarlo y formarlo para que sea un hombre de bien. Ahora pregúntenle a una mamá cuchibardi del siglo XXI, año 2013, ¿qué es lo que quiere para Lucas, a quien llevó al colegio Green Trees, donde está aprendiendo 3 idiomas, taekwondo, ballet, expresión múltiple, clases de yoga y armonía con el cosmos? Pregúntenle a la señora del 2013 cuál es su objetivo, cuál es su propósito con Lucas. Que Lucas sea feliz. Es lo mismo buscar un hombre de bien que sea feliz. Y por eso Lucas hace lo que le da la gana. Y Lucas juega Nintendo hasta que San Juan agacha el dedo a no sé qué horas de la noche. Y Lucas come comida chatarra. Y Lucas tiene 10 kilos de sobrepeso. Y Lucas se iniciará sexualmente a los 13 años o 12 años, o lo iniciará. Y Lucas consumirá drogas de diseño en el antro. No está de moda tener vocación, chicos. ¿A cuántos adolescentes conocen ustedes que estén enamorados de una misión? Ellos quieren ir al antro, ellos quieren estar juntos, ellos quieren pasear, pero no saben ni para qué quieren pasear. Quieren ser amigos, pero ni siquiera saben para qué quieren ser amigos. Somos una humanidad cada vez más estética, más pendiente del gusto, del agrado y menos orientada a la misión de vivir la vida como misión y la vocación de vivir con vocación. Responder es la esencia humana. Somos hombres para responder, pues nadie más lo hace. No responden las águilas, no responden los perros, no responden las ballenas, respondemos nosotros. Incluso por ellos. Solo estamos nosotros para hacerlo y solo podemos hacerlo si descubrimos que nuestra vida es haber sido enviados a este mundo para responder. Tercero, el estremecido. Jesús miraba a la gente y se le conmovía el corazón porque veía a la multitud como ovejas sin pastor. Lo que él siente lo llaman los evangelios con una palabra griega, splagmixomai, que significa dolor agudo de entrañas.
Solo responde el que siente como propio el dolor de todo y de todos. Hoy vivimos cada vez más pendientes de nuestros propios dolores, los cuales no toleramos ni estamos dispuestos a vivirlos de manera heroica, y estamos más desinteresados por los dolores de los otros. ¿Se han dado cuenta que toda vida funciona bien hasta que aparece el dolor? Estamos ante una generación intolerante al dolor. El dolor le rompe la lógica. Todo lo pueden soportar, pero no el sufrimiento. Y no son capaces de vivir el sufrimiento con heroísmo. Es la generación Tylenol. En cuanto te duela algo, trágate un paracetamol, pero que no te duela nada, porque no naciste para el dolor, naciste para disfrutar, ser feliz, o sea, como te dijera, no sé, gozarte la vida, así, total. Y si no se quiere el dolor propio, ¿creen que hay sensibilidad al dolor de los demás? Afecta el sufrimiento de los pobres, afecta el sufrimiento de las mujeres, de las niñas, afecta el sufrimiento de los migrantes, afecta el sufrimiento de los niños de Siria, afecta el sufrimiento de los cristianos de Egipto, afecta el sufrimiento de las especies animales que se marchan para nunca más volver, afecta el sufrimiento de nuestro pobre planeta, gritándonos que lo salvemos. Sin conmoción interior, sin dolor en las entrañas, no se siente la urgencia de responder. Mientras el dolor no toque nuestro centro, siempre será posible evadir la responsabilidad, pues solo el dolor nos señala que la responsabilidad es una urgencia urgente. Cuarto, el hombre comunitario. Jesús es el hombre con nosotros, el hombre en comunidad. Se encarna en una familia y hace familia alrededor de él, pues todo aquel que cumple la voluntad de su Padre se convierte en su hermano, su hermana e incluso su madre. Jesús no es el líder solitario que realiza un proyecto, sino el hombre comunitario que comparte el proyecto y que construye dicho proyecto con los otros, siendo su proyecto justamente el llegar a ser comunidad. La comunidad no es un instrumento para el proyecto, la comunidad es el proyecto. Vivimos hoy en un mundo cada vez más individualista. ¿Se han dado cuenta que hasta puede que a un muchacho le llame la atención el tema de Dios, pero vivirlo en comunidad, eso es más difícil? Asistir a la iglesia, es decir, a la asamblea, reunirse con otros, compartir la fe con otros, eso es más difícil, porque cuesta mucho la comunidad. Hasta las familias parecen formadas por 4 o 5 individualidades que viven bajo un mismo techo y que procuran encontrarse lo menos posible, cada quien en lo suyo, en sus cosas, en su habitación, en sus intereses, con sus posesiones, en su propio espacio, compartiendo poco tiempo, mirando la pantalla de su sí mismo. A mí me impresiona la evolución. Al ser humano lo representaban siempre de esta manera: primero encorvado como un chimpancé, luego un poco más erecto, luego así y ya. Pues sí, evolucionamos todo eso y miren cómo somos ahora. Nos volvimos a encorvar. Para responder es necesario descubrirse parte de los otros. El sentido de la fraternidad y de la necesidad de vivir con los otros no puede ser secundario ni posterior a todos los intereses individuales. Ahí yo tengo astigmatismo, ya lo vi. Responder es responder por los otros y con los otros. Por ello, sin sentido comunitario es imposible la responsabilidad. El hombre para los demás, creo que era quinto. El hombre para los demás. Toda la vida de Jesús es una experiencia de servicio, para ofrecer consuelo, para sanar corazones afligidos, para romper las prisiones injustas, para liberar a los oprimidos, para devolver la vista a los ciegos, para anunciar la buena noticia a los pobres, para perdonar el pecado, para salvar. Cuando se vive alrededor del yo,
toda la atención está puesta en hacer por mí y para mí, y en demandar que los otros giren alrededor de los propios intereses míos. Hasta lo que solemos llamar amor suele ser una forma de egoísmo refinado, hábilmente disfrazado de generosidad y ternura, cuando normalmente es una búsqueda de uno mismo, un reclamo de lo que yo anhelo, de lo que yo necesito, de lo que yo quiero para mí y en beneficio de mí. Fíjense por qué solemos discutir las personas que nos amamos y solemos discutir reclamando algo para mí. Un reclamo de lo que anhelo, de lo que necesito y de lo que quiero. Responder es vivir para los demás, es descentrarse, es descubrir la preeminencia del tú y considerar que no están puestos los demás para hacerme feliz a mí, sino que estoy puesto yo para responder por la felicidad de los demás. Sexto, el que lo vale todo y se hace nada. Jesús es el invaluable, es aquel que tiene la plena dignidad de lo divino y que es por ende el más bello y valioso de todos los hombres. Pero justamente por eso tiene la fuerza y la capacidad de no codiciar su categoría de Dios, sino por el contrario, despojarse, hacerse nada, pasar por la kenosis, para ser uno de tantos, pasando por uno cualquiera hasta la muerte y una muerte humillante de cruz. Solo se anonada el que está cierto de su luz y de su valor, y solo vive para los demás quien es capaz de negarse a sí mismo y desapegarse de sí mismo por completo. Hoy vivimos justamente lo contrario. Tenemos un mundo en el que la gente tiene cada vez más problemas de autoestima y justamente por ello cada vez menos generosidad, cada vez menos capacidad de que uno se olvide de sí mismo y piense en los otros, cada vez menos capacidad de entrega desinteresada, porque curiosamente para poderte entregar generosamente tienes que creer en ti, confiar en ti y valorarte a ti mismo. Para poder ser responsables es necesario descubrirse valioso. Solo quien vale tiene algo con qué responder y tiene misión de responder y posibilidad de ofrecer algo de sí. Pero al mismo tiempo solo es auténticamente valioso quien puede desprenderse de sí para darse. Responder es perderse un poco o un mucho a sí mismo para hacer ofrenda, para hacer oferta, para hacer donación. Séptimo, el que paga todo el precio. El Evangelio de Juan termina la narración de la pasión con un grito de gloria, con un anuncio victorioso. Todo está cumplido. Telestai en griego. Significa que todo lo por hacer ha sido hecho, toda la misión ha sido cumplida, todo lo que estaba por revelar ha sido revelado y todo por lo que estaba por entregar ha sido entregado. Pero telestai también significa completamente pagado. Jesucristo es el hombre responsable por excelencia porque es el que paga el precio completo de la responsabilidad. Y ese es en el fondo el problema de la responsabilidad, que implica un precio y uno no queremos pagar el precio. Todo cuesta, todos cuestan. Cuesta cada especie que se marcha para siempre y cada bosque que muere entre llamas. Cuesta cada gota de agua que se vuelve sucia y cada centímetro cúbico del mar que se llena de mercurio. Cuesta cada lágrima, cada sollozo, cada niña violada, cada niño maltratado, cada mujer destruida, cada indígena despojado, cada inmigrante, cada víctima, cada solitario. Nada es gratis, todo tiene un altísimo precio y solo Cristo paga el precio y lo paga todo y paga por todos y paga por completo. Ser responsable es pagar, es asumir el precio de la humanidad auténtica. Y octavo, el amor de misericordia. Dos bellas palabras marcan el misterio del amor más hondo.
del amor que solo se predica de Dios, pues únicamente Él sabe amar así. Y esas dos palabras son Gesed, que significa bondad, ternura, delicadeza, dulzura, mansedumbre, y Rahamim, que significa amor con vientre de madre. Eso es lo que intentamos traducir al castellano como misericordia. Este es el amor de Cristo. En Él hemos conocido el amor y en Él hemos creído en el amor. El egoísmo no responde, solo el amor responde. Por eso, sin amor no se es nada, pues el amor lo es todo. Responder es amar. Vivir sin responder es vivir sin amar. Hoy vivimos una pequeña primavera de la responsabilidad. Hasta las empresas que hace algunos años explotaban sin compasión los recursos naturales y pagaban salarios de hambre, han asumido que tienen una responsabilidad social y se plantean en sus compromisos el servicio a causas altas y dignas. Pero todo ello corre el riesgo de ser una moda pasajera o un estándar que es necesario cumplir para obtener una certificación. Responder no puede ser labor de una primavera, sino el compromiso de una vida entera. Hemos venido a la vida para responder. Nos han dado la oportunidad y el privilegio de vivir, para que por el precario tiempo de una vida, por los 60, 70 u 80 años que vivamos, respondamos. Porque vivir es amar, y amar es responder. Termino con un texto tomado de una novelita de Gerard Dezier. Dice así: aquella tarde, Nicolás, un pequeño que vivía en el barrio alto, le preguntó a su amiguita Marcela: ¿qué has hecho hoy en la escuela? He hecho un milagro, respondió la niña. ¿Un milagro? ¿Cómo?, dijo él. Fue en clase de catequesis, replicó Marcela. Lo que sucede es que nuestra profesora está muy enferma y no puede hacer nada por sí misma, solo hablar y reír. Bueno, ¿y qué pasó? La señorita hablaba de los milagros de Jesús, y cuando los niños le dijeron que eso no era verdad, que ya no había milagros en el mundo, porque si los hubiera Dios ya la habría curado a ella dijo que sí había milagros y que la vida de ella sí tenía milagros. Entonces los niños le preguntaron que cuáles eran esos milagros que había en su vida, y ella dijo: mis milagros son ustedes. Y cuando le dijimos que por qué, ella respondió: porque todos los miércoles en la tarde ustedes me llevan a pasear empujando mi carrito de ruedas y así me hacen muy feliz. ¿Lo ves, Nicolás? Hacemos milagros todos los miércoles por la tarde. La profesora dijo que si la gente quisiera, habría muchos más milagros. Marce, ¿y te gusta hacer milagros? Sí, y tengo ganas de hacer un montón. Primero pequeños y luego, cuando crezca, unos milagros bien grandes. ¿Todos los miércoles? No, todos los días de mi vida. ¿Y no te parece, Marce, que la vida también es un milagro? No, amigo. Yo creo que la vida es para hacer milagros. Muchas gracias.